La siguiente presentación se titula Lotus, una herramienta para la composición de objetos de aprendizaje SCORM en dispositivos móviles. En esta breve presentación le describiré sobre primero el proceso de composición que usamos para diseñar la app, posteriormente sobre la arquitectura usada en términos de alto nivel, seguido por una breve descripción de los objetos de app de aprendizaje y la explicación de cómo pues funciona la aplicación. Este es el proceso de composición que hemos diseñado. Se compone de 6 pasos y bueno, un paso intermedio, ahora les hablaré de él. En el primero de los pasos, el docente, en este caso, identifica el propósito de su objeto de aprendizaje. En el segundo paso, debe diseñar conceptualmente cuál es la forma o la estructura que debe tener el objeto según sus necesidades. Posteriormente, necesitará buscar y encontrar estos componentes y recursos y estructurarlos. El paso intermedio que se tiene aquí es la adaptación a un modelo estándar de objetos de aprendizaje. En este caso nosotros usamos el modelo SCORM y después se añaden lo que son los metadatos que servirán para describir a este objeto de aprendizaje y para finalizar esto se empaqueta todo para su distribución, ¿no? Ese sería el último paso. Ahora pasando a la arquitectura de la aplicación, verán cómo la mayoría de los pasos previamente descritos encuentran su homólogo en esta arquitectura. Para iniciar, el docente ya debe tener la estructura definida, ¿no? De cómo debe estar el objeto de aprendizaje. Entonces, al usar la aplicación, eh, podrá, podrá usar el componente de búsqueda en caso de que no haya encontrado el recurso todavía. Posteriormente se usará el componente de estructuración o identificación básicamente para esa forma estructura que ya tenía definida. Con esto podrá plasmarlo en lo que es el objeto de aprendizaje, ¿no? Y también el de identificación, que es la manera en la que la app te permite agregar metadatos, seguido del componente de guardado y empaquetamiento, ¿no? Finalmente, para la exportación hacia ya sea su correo electrónico u otras aplicaciones que tengan la nube. Ahora explicando un poco sobre cómo estos objetos de aprendizaje deben verse, podemos identificar dos tipos dentro de la app, lo que son los recursos y las estructuras, que básicamente es como que un objeto simple y uno compuesto. En esta imagen vemos un objeto de aprendizaje llamado civilizaciones, que es el primero. Lo vemos aquí en este grafo, en este árbol. Tenemos dos estructuras que parten de civilizaciones, que es occidentales y orientales, y en cada una de estas tenemos lo que son recursos, ¿no? En caso de occidentales tenemos dos recursos, uno que es un documento y otro que es una imagen, mayas y aztecas, y tenemos en la estructura oriental es el recurso que es hindú, ¿no? Entonces, esto es nada más para aprender a diferenciar cuándo es un objeto es compuesto, es una estructura o es un recurso, ¿no? Ahora, pasando a la implementación, se trabajó en el sistema operativo Android implementando una aplicación nativa a la que llamamos Lotus y usamos la arquitectura previamente propuesta, ¿no? Se siguieron lo que son los lineamientos establecidos por Google para el desarrollo de la aplicación. Ahora, describiéndoles un poco cómo es el proceso de crear el objeto de aprendizaje desde la aplicación, vamos a comenzar con las imágenes de izquierda a derecha. En la primera, el usuario puede seleccionar agregar un objeto de aprendizaje en la parte superior de la izquierda, en el icono con el signo de más. Posterior a esto debe asignarle un nombre a este objeto de aprendizaje y al seleccionar aceptar se verá guardado en la lista principal de la app, ¿no? Como lo vemos aquí descrito, en este caso se agregó lo que es un objeto llamado desarrollo de software. Ahora, para comenzar a editar el objeto de aprendizaje, vemos cómo en la primera vista, en este caso el docente quiere agregar un recurso, el usuario quiere agregar un recurso al que le va a llamar desarrollo de software, ¿no? Si el docente ya tiene una URL asignada a este recurso, puede ponerla en la parte de abajo del campo. En el caso de no conocer el recurso, puede darle clic aquí al icono de Google para ingresar al componente de búsqueda. En un momento les hablaré un poquito más de eso.
pero en este caso ya tiene la URL, entonces solamente se ingresa y se le da a guardar, ¿no? Y vemos cómo se ve reflejado aquí como una entrada nueva en la lista del recurso, ¿no? Posteriormente, en el mismo nivel, el docente quiere agregar una estructura, en este caso le llama modelos de ciclo de vida, y se agrega de la misma manera, ¿no? Vemos aquí la distinción en la aplicación de cómo se ve un recurso y cómo se ve una estructura. Ahora, si deseamos agregar lo que es un recurso, pero desconocemos esta URL, podemos seleccionar el componente de identificación y búsqueda, el de búsqueda, para abrir un navegador embebido usando Google como buscador, ¿no? Y dentro de ese navegador embebido, el docente puede mantener seleccionado un hipervínculo y se guardará lo que es la URL en el componente, ¿no? Esta parte es opcional, como les decía. Si el docente ya tiene una URL, simplemente puede ponerla y listo. Posteriormente, este es el componente de identificación, en la que se le pueden agregar metadatos al objeto. Se tienen descrito los metadatos más comunes por el momento, que es lo que es la descripción, la ubicación, el título, palabras clave, tipo, ubicación, etc., ¿no? El docente puede llenar aquí de metadatos su objeto. Al guardar el objeto, se va a tener aquí, en la vista aquí en medio, vemos como pues, el docente ya tiene creado y guardado tres objetos diferentes. Están posicionados en una manera de grid, entonces se ven un poco diferentes, ¿no? Al seleccionar cada una de estas opciones, se presentan tres nuevas opciones, que son editar, eliminar y compartir. En el caso de editar y eliminar, bueno, pues editar pues podrá hacer cualquier tipo de edición al objeto, eliminar se quitará por completo de la lista. Y en el caso de compartir, y este es el componente de exportación, se creará este objeto de aprendizaje en un zip, siguiendo los lineamientos de SCORM, y se podrá compartir o exportar ya sea a Gmail o a cualquier plataforma que tenga de la nube el usuario, ¿no?, en su dispositivo. Con esto concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.